Hope step, one more time. Hey, bésame lento, mueve tu colita, cántame el ritmo de cada caricia. Déjalo ser la flor de mi ventana, quiero ir a una porcelana. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Roba tu amor en esta noche divertida, ese sentimiento no tiene final. Bésame lento, mueve tu colita, para y olvida toda tu miseria. Siente que dice que esto va en serio, nunca te olvides que yo soy mi dueña. Si te sientes sola, busca a tu chica, busca a tu chica, busca a tu chica. Enamorarme solo me ha hecho daño, así que solo quiero mi diversión. Okay. Algo andaba mal. El cierre del juego debía haberla expulsado de inmediato. Esperaba sentir la desconexión, abrir los ojos y quitarse el casco de realidad virtual. En el mejor de los casos, incluso algún mensaje final del equipo de desarrolladores. Pero no ocurrió nada. Solo una brisa fría recorrió todo su cuerpo. Demasiado real. Demasiado precisa para provenir de un simple juego. Lentamente, abrió los ojos. Seguí allí. De nuevo en la sala del trono. ¿Qué pasa? Su voz resonó débilmente en la estancia vacía. ¿Acaso retrasaron el cierre del juego? La confusión comenzó a instalarse en su pecho. Trató de abrir la interfaz del sistema, esperando ver algún aviso, alguna explicación. No apareció nada. La pantalla no respondió. No hubo menús. No hubo iconos. Solo, nada. La interfaz había desaparecido. Y por primera vez desde que había entrado a aquel mundo, Uriel comprendió que algo había salido terriblemente mal. El silencio se extendió. No el silencio ambiental del castillo, ni el vacío artificial del juego cuando nadie más estaba conectado. Uriel permaneció inmóvil en el trono, con la espada aún clavada en el suelo agrietado. Su mirada recorrió lentamente la sala, buscando algún fallo, alguna animación rota, cualquier indicio de que aquello seguía siendo un error del sistema. Nada. Lo intentó una y otra vez. Una vez más. 10 veces. Hasta que un grito de desesperación escapó de su garganta, resonando con fuerza y multiplicándose en un eco que se perdió en los pasillos del castillo. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Su voz. No solo estaba el hecho de que aquella voz proviniera de un avatar cuyas expresiones y sonidos deberían ser limitados, sino que tampoco era su voz. A diferencia de la mujer cansada y adulta que existía al otro lado de la realidad virtual, el grito que acababa de emitir había sido agudo, joven, casi infantil. Se llevó una mano a la garganta, luego al rostro, después al cuerpo. Podía sentirlo todo. El más mínimo roce sobre su piel. La calidez de su propio cuerpo. La irregularidad de las prendas al deslizarse entre sus dedos, los rizos de su cabello cayendo sobre su mano. Detalles así eran imposibles de replicar en un videojuego. Incluso si Yggdrasil era considerado el epítome del realismo dentro de los juegos de rol. Si aquello se trataba de un error, o de una actualización inesperada, seguramente sería celebrada durante años. Pero esa idea no logró calmarla. La frustración dio paso al pánico, y el pánico comenzó a apoderarse de ella, hasta que algo más captó su atención. Pasos. El eco de pasos metálicos, pesados, avanzando hacia la sala del trono, la arrancó de su estupor. Lo suficiente como para ver cómo las grandes puertas se abrían de par en par. Y de entre ellas emergía una figura alta e imponente, envuelta en una armadura completa de metal gris plateado. Su silueta recordaba más a una estatua de guerra que a un ser vivo. Las placas estaban cuidadosamente superpuestas, angulosas y afiladas, diseñadas no solo para proteger, sino para infundir temor. De entre las hombreras surgían picos y aristas, como si la propia armadura hubiera sido forjada con intención agresiva. El yelmo era lo más inquietante. Cerrado, sin abertura visible para el rostro, adoptaba una forma casi bestial, con cuernos curvados que se alzaban hacia atrás y una máscara lisa interrumpida únicamente por 2 ojos azul brillante. Bajo el peto, una tela azul profundo descendía como un estandarte personal, rompiendo la monotonía del metal y otorgándole un aire casi ceremonial, como si aquel guerrero no fuera solo un soldado, sino un representante de algo más grande. El mismo azul reaparecía en los brazos y en detalles internos de la armadura, sugiriendo una identidad propia, un símbolo. En su mano derecha sostenía una espada larga y oscura. La hoja era negra como la obsidiana, con un brillo apagado que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Grabadas a lo largo del metal, runas azuladas parecían latir débilmente, como si el arma estuviera viva.
La empuñadura terminaba en una guarda elaborada con forma de calavera o criatura demoníaca, cuyos ojos compartían el mismo fulgor azul. Cada paso resonaba con peso y autoridad. No había prisa en su andar. No había duda. Aquella figura no entraba al salón del trono para rendir pleitesía. Entraba como alguien que sabía exactamente dónde estaba, y ante quién. Mordred. Susurró Uriel tan bajo que la figura frente a ella no fue capaz de oírla. «Mi señora, ¿qué es lo que la aflige?», preguntó el de Atnigt. No había en su voz los honoríficos ni la rigidez protocolaria que caracterizaban a los NPC de Bloodborne. Su tono era más directo, incluso ligeramente altanero, y el eco metálico de su casco le daba una distorsión extraña, pero lo más inquietante era eso. Sonaba joven. Uriel intentó responder, pero su mente no encontraba sentido a lo que estaba ocurriendo. Las ideas se atropellaban unas a otras sin formar nada coherente. Su ya de por sí limitada habilidad social no ayudaba en absoluto, y mucho menos con aquel NPC que ahora parecía estar vivo, observándola directamente. La figura metálica pareció tensarse. «Mi señora, ¿se encuentra bien?». Había algo en ese tono, algo que no encajaba. Por un instante, Uriel tuvo la absurda sensación de que, en cualquier momento, diría: «Padre, ¿te encuentras bien?». La idea la descolocó más de lo que debería. En una situación normal, ya habría comenzado a hiperventilar. Pero no ocurrió. Un aura tenue, de un rojo apagado, comenzó a envolverla. Era una habilidad pasiva, o algo parecido, que reprimía sus emociones, forzándola a mantener la compostura. No eliminaba lo que sentía, pero lo suficiente como para funcionar. «Yo no puedo comunicarme con los moderadores». Mordred guardó silencio por un instante. Luego carraspeó ligeramente, como si ajustara su voz antes de hablar. «Perdonad, mi señora, pero este servidor no tiene conocimiento de lo que es un moderador. ¿Seríais tan amable de explicarlo?». Uriel lo observó en silencio durante unos segundos. Luego se dejó caer nuevamente en el trono. «No es nada importante». Hizo una pausa. «Mordred, quiero que patrulles los alrededores. Tengo la sospecha de que algo le ha pasado a Bloodstained». Su voz seguía siendo infantil, pero el tono era innegablemente autoritario. El de alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. «¿Desea que ponga en alerta al resto del castillo? Puedo ordenar a los lugartenientes movilizar a las tropas». Uriel alzó una mano, indicándole que guardara silencio. «No. No es necesario movilizar a tantos, solo diles que se mantengan en sus puestos». Hizo una breve pausa antes de añadir: «Y que estén en guardia». Mordred no respondió de inmediato. Luego, simplemente, se inclinó en una reverencia, llevando la mano al pecho. «Será como ordene, mi señora. Con su permiso, me retiro». Con esas palabras, el de Atnigt se dio media vuelta y abandonó la sala por donde había entrado. Uriel no se movió. Esperó. El eco de los pasos metálicos se fue desvaneciendo poco a poco, perdiéndose en los pasillos del castillo, hasta que finalmente, silencio. Solo entonces, cuando estuvo completamente segura de que ya no había nadie cerca, la tensión acumulada explotó. ¿Qué demonios fue eso? Su voz resonó con fuerza por toda la sala. ¿No se supone que deba hacer eso? ¿Es acaso una clase de broma? Su mente, incapaz de encontrar una explicación lógica, comenzó a llenarse de ideas cada vez más absurdas, cada una más desesperada que la anterior. Pero, una vez más, la supresión emocional actuó. El tenue resplandor rojizo reapareció, envolviéndola y forzando sus pensamientos a desacelerarse. No eliminó el miedo ni la confusión, pero los contuvo lo suficiente para que pudiera pensar. ¿Será que de alguna manera, me transporté dentro del juego? ¿O a un mundo similar? Miró sus manos. ¿Pero con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Tiene esto que ver con el cierre? Negó con la cabeza. No lo entiendo, apretó los dedos. Pero esto es real. Esa era la única certeza. El juego nunca podría replicar algo así, y Mordred dudó. Era demasiado humano. No humano. Era demasiado real. Mordred. El caballero de la traición. El hijo bastardo del rey Arturo y de su media hermana, Morgan Le Fay.
una figura central en los mitos artúricos. Tan importante como la espada Excalibur o la propia mesa redonda, pues simbolizaba la caída y la muerte del rey. Cuando Bloodborne conquistó Camelot y obtuvo aquella mazmorra, la decisión fue unánime: integrar ese concepto dentro de su propio lore. Pero no como enemigo, como algo más cercano. En su versión, Mordred no solo había traicionado a su padre, también había rechazado a su madre, para unirse a los señores de las sombras que corrompieron Camelot. Renacido como lugarteniente, el más importante de todos, la mano derecha de los Shadow Lords, el hijo legítimo de Uriel, y como tal el heredero de Bloodstained. Su propósito dentro del juego era claro: administrar recursos, coordinar a los lugartenientes, dirigir las fuerzas del castillo, y, si era necesario, desatar destrucción. Un híbrido entre guerrero y nigromante, con afinidad al hielo y un poder capaz de arrasar campos enteros. Un NPC de nivel 90. Uno de los NPC más peligrosos que habían creado. Uriel bajó la mirada, recordando. Yo lo hice, susurró. Cada línea de código, cada decisión, cada detalle de su personalidad. Y sin embargo, lo que acababa de ver, no estaba en ningún script. Su mente volvió a sentirse sobrecargada. Por suerte, la supresión emocional actuó una vez más, envolviéndola en ese tenue resplandor rojizo que la obligaba a calmarse. No quería pensar en ello. No ahora. Si lo hacía, sentía que algo dentro de ella se rompería. Se puso de pie. Entonces, una idea cruzó por su mente. Si todo esto era real, si el castillo de los señores de las sombras realmente existía, tenía que comprobarlo por sí misma. Bajó la mirada hacia su mano. Uno de sus anillos brilló tenuemente. El anillo con el emblema del dragón del gremio. El que le otorgaba acceso total a cada rincón de Bloodstained. Dudó un instante. Luego decidió. Una estela azulada la envolvió, y desapareció. Cuando volvió a existir, ya no estaba en la sala del trono. Había descendido hasta el fondo. El aire cambió primero. Pesado. Denso. Caliente. Demasiado caliente. Uriel abrió los ojos lentamente, y lo que vio hizo que su cuerpo se tensara. Frente a ella se extendía un paisaje que no debía existir dentro de un simple videojuego. Un abismo ardiente. Un océano de magma vivo rugía bajo sus pies, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. No era una textura repetitiva ni una animación predefinida. Se movía. Fluía. Burbujeaba con violencia, lanzando chispas incandescentes y fragmentos de roca fundida al aire, como si la propia tierra estuviera respirando en agonía. El calor golpeó su piel. No como un efecto visual. No como un indicador de daño. Como calor real. Retrocedió medio paso por instinto. Gigantescas cadenas negras cruzaban el abismo, tensadas entre estructuras imposibles que se perdían en la distancia. Algunas colgaban rotas, otras vibraban levemente, emitiendo un sonido grave y constante, como un lamento metálico que nunca terminaba. Plataformas de piedra flotaban sobre el magma, algunas derrumbadas, otras inclinadas, como restos de una arquitectura que había sido devorada por el tiempo, o por algo más. Columnas deformadas emergían del fuego, torcidas, desgarradas, como huesos expuestos de una criatura colosal enterrada bajo el mundo. Y en el aire, cenizas. Partículas brillantes, naranjas y rojas, flotaban lentamente, cayendo como nieve infernal. El cielo, si es que podía llamarse así, era una cúpula oscura, opaca, iluminada únicamente por el resplandor del magma. No había horizonte. No había salida. Solo una profundidad inmensa. Tal vez, no fue la mejor idea revisar este lugar de primeras. Uriel estiró un pie, empujando suavemente el borde de la plataforma. Pequeños fragmentos de roca se desprendieron y cayeron al mar de magma, chisporroteando y desapareciendo casi al instante. Aunque, es una buena forma de confirmar las cosas. Sin dudar más, dio un paso al frente y subió sobre una de las enormes cadenas. El metal crujió levemente bajo su peso. Aquellas cadenas no eran simples estructuras decorativas. En el diseño original del castillo, funcionaban como puentes improvisados, conectando distintos puntos del abismo. Ahora, cumplían esa función de verdad.
Avanzó. Paso a paso. Sus pequeños zapatos resonaban con un eco metálico, seco, que se perdía en la inmensidad del lugar. El calor no la afectaba. Como híbrido de dragón y demonio, el fuego era poco más que una molestia lejana, algo natural, casi reconfortante. Dejando que su mente divagara. Preparándose, poco a poco, para lo que sea que este mundo fuera a lanzarle. Sobre las ruinas de Camelot, el castillo oscuro se alzó, enterrando la fortaleza de la humanidad en las profundidades del abismo, murmuró para sí misma. Aquellos que no se arrodillaran, serían menos que esclavos. Torcidos, consumidos por el trabajo en estas fosas, era el lore del piso. Una idea nacida de largas conversaciones, bromas internas y creatividad compartida. Un simple spawn automático de minerales convertido en un infierno narrativo. Y ahora, ese infierno existía. Caminó durante varios minutos, hasta que algo comenzó a tomar forma en la distancia. Una estructura. Oscura. Imponente. Y completamente fuera de escala. Todas las cadenas convergían hacia ella. Como si aquel lugar fuera el centro de todo el abismo. Era una torre. O lo que alguna vez lo fue. Una construcción vertical, desgastada y deformada, cuya base parecía hundirse directamente en el magma. Sus muros, ennegrecidos y agrietados, estaban marcados por el paso del tiempo, o por algo mucho peor. Grandes secciones de la estructura parecían haber sido arrancadas o colapsadas, dejando ecos irregulares que dejaban ver su interior. Pasillos rotos, columnas inclinadas, restos de arquitectura que ya no cumplían ninguna función. Desde la cima, una cúpula parcialmente destruida se alzaba como el último vestigio de lo que alguna vez fue un edificio majestuoso. Pero ahora estaba cubierta de grietas, atravesada por cadenas que la sujetaban como si intentaran evitar que se desmoronara por completo. O que escapara. Decenas de cadenas negras se clavaban en sus muros, tensándose en distintas direcciones, anclándola al abismo como si fuera un prisionero. Algunas vibraban. Otras crujían lentamente. Todas emitían ese mismo sonido grave, constante, casi vivo. Fragmentos de ceniza caían desde lo alto, arrastrados por corrientes invisibles, mientras un rayo de luz pálida, imposible en un lugar así, atravesaba la oscuridad e iluminaba parte de la torre, dándole un aire casi sagrado. O profanado. Uriel se detuvo sobre la cadena. Observando. La guarida del lugarteniente, murmuró. Aquello era un punto de control. Un nodo. Un lugar donde algo residía. Uno de los guardianes de piso, o, más apropiadamente, uno de sus lugartenientes, residía allí. Uriel se detuvo un instante antes de continuar. Luego avanzó. El interior de la estructura era oscuro. No un simple juego de sombras, sino una oscuridad densa, pesada, donde la luz apenas lograba abrirse paso. Las antorchas colgaban de las paredes, sus llamas inestables proyectando siluetas distorsionadas que parecían moverse por voluntad propia. El aire era frío. Incongruente con el infierno que se extendía afuera. Entonces lo notó. Estatuas. Decenas de ellas. Hombres, bestias, criaturas irreconocibles. Todas inmóviles. Todas con la misma expresión. Horror. Un horror absoluto, congelado en el instante exacto en que sus cuerpos fueron convertidos en piedra. Un presagio de quien residía ahí. Las estatuas formaban un camino irregular, casi como un laberinto improvisado. Pero Uriel no necesitó detenerse demasiado. Conocía el diseño. Había visto ese mapa incontables veces desde fuera. Pasillo tras pasillo. Estatua tras estatua. Hasta que finalmente llegó. Una sala más amplia. Más abierta. Más iluminada. Y completamente silenciosa. Entonces lo sintió. Una presencia. No visible. Pero innegable. Algo la estaba observando. Un sonido rompió el silencio. Un arrastre. Pesado. Lento. Demasiado grande para ser ignorado. El eco reverberó por las paredes. Uriel giró la mirada. Una vez. Dos. Nada. Pero el sonido continuaba. Deslizándose. Rodeándola. Gorgón, dijo con firmeza. Sé que estás ahí. Muéstrate.
El sonido se detuvo. Un instante de silencio absoluto. Y entonces, desde las sombras, algo emergió. Primero, fue el movimiento. Una masa larga y serpenteante deslizándose fuera de la oscuridad, cubierta por escamas doradas que reflejaban la tenue luz de las antorchas como si estuvieran vivas. Luego, el torso. Una figura femenina se alzó lentamente, elegante, antinatural. Su piel pálida contrastaba con la monstruosidad que la rodeaba, como si dos naturalezas opuestas hubieran sido forzadas a coexistir en un mismo cuerpo. Pero lo que verdaderamente rompía cualquier ilusión de humanidad, era su cabello. No eran hebras. Eran serpientes. Decenas de ellas. Cuerpos alargados, violáceos, marcados con patrones rojizos que parecían latir como vainas expuestas. Sus cabezas se movían de forma independiente, siseando suavemente, mostrando colmillos afilados y ojos brillantes que analizaban a Uriel con una inteligencia inquietante. Cada una viva. Cada una consciente. Detrás de ella, un par de alas doradas se desplegaron lentamente, enormes, majestuosas, y completamente fuera de lugar en un ser así. Su mitad inferior se arrastró completamente hacia la luz. Un cuerpo serpentino colosal, cubierto de escamas doradas que se tensaban y contraían con cada movimiento, produciendo ese sonido constante que había llenado la sala. Finalmente, la gorgona inclinó lentamente la cabeza en una elegante reverencia. Al mismo tiempo, las numerosas serpientes que conformaban su cabellera descendieron al unísono, como si compartieran una sola voluntad. Mi señora. Su voz era suave, casi melodiosa, acompañada por un ligero siseo natural propio de su raza. Es un honor volver a contemplar su presencia. A diferencia de Mordred, la criatura evitó deliberadamente levantar la vista. Sus ojos permanecieron bajos, rehusándose a mirar directamente a su ama, tanto por respeto como por precaución. Incluso si ambos eran inmunes a la petrificación, las viejas costumbres permanecían grabadas en su ser. Basada en la medusa de la mitología griega, Ana, conocida por los 31 señores de las sombras simplemente como Gorgón, era la guardiana del piso de las profundidades. Una gorgona de nivel 100. Especializada en magia de área, sus hechizos estaban dedicados a la petrificación, el veneno, la parálisis y diversos conjuros de muerte instantánea cuidadosamente ocultos bajo efectos secundarios gracias a numerosas clases y objetos de equipo obtenidos durante años de juego. Sus atributos físicos tampoco eran despreciables. Su inmenso cuerpo serpentino le permitía combatir cuerpo a cuerpo con la misma facilidad con la que lanzaba magia, otorgándole la presencia de un auténtico jefe de incursión. Pese a su apariencia aterradora, su alineamiento apenas alcanzaba los menos 156 puntos de cama. Para un habitante de Bloodstained aquello podía considerarse incluso bondadoso. Aquella crueldad moderada reforzaba el poder de sus hechizos más despiadados, pero también hacía de ella una de las guardianas más razonables y tranquilas del castillo. Gorgón. Uriel respondió con cierta torpeza. Es un gusto verte otra vez. Todavía le resultaba difícil aceptar que aquella criatura frente a ella ya no era un simple conjunto de líneas de código. Respiró hondo antes de formular otra pregunta. ¿Dónde se encuentran tus hermanas? Las pupilas rasgadas de la gorgona se desplazaron lentamente hacia una zona elevada de la sala. Uriel siguió la dirección de su mirada. En lo alto de la estancia se alzaba un amplio balcón de piedra negra, semejante al antiguo pulvinar reservado para la realeza durante los espectáculos del Imperio Romano. Allí había 3 figuras. Las 2 primeras eran prácticamente idénticas. Parecían muchachas de apariencia juvenil, de delicadas facciones y largos cabellos violáceos recogidos en elegantes coletas que descendían hasta casi rozar el suelo. Vestían refinados vestidos blancos adornados con encajes negros y flores oscuras, prendas que contrastaban con la atmósfera lúgubre del lugar y les conferían una belleza casi irreal. Sus rostros eran serenos, demasiado serenos, como muñecas de porcelana incapaces de envejecer. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no eran ellas, sino aquello sobre lo que estaban sentadas. Entre ambas descansaba un coloso. Un gigante de más de 4 metros de altura permanecía inmóvil como una estatua viviente.
Su cuerpo desnudo estaba cubierto por una musculatura monstruosa, recorrida por gruesas cadenas de hierro que aprisionaban brazos, piernas y torso como si hubieran sido colocadas para contener a una bestia imposible de controlar. Dos enormes cuernos rojizos surgían de su cabeza, enmarcando una larga cabellera blanca que caía como una melena salvaje sobre su espalda. En cada una de sus manos sujetaba un hacha descomunal cuyo tamaño rivalizaba con el de un hombre adulto, mientras una pesada bola de acero descansaba junto a uno de sus tobillos, unida por un grueso grillete. Pese a su aspecto feroz, el gigantesco minotauro permanecía completamente inmóvil, permitiendo que las dos pequeñas figuras utilizaran sus hombros como si fueran un cómodo asiento. Era una escena extrañamente familiar, como la de un hermano mayor cuidando pacientemente de sus hermanas menores. La gorgona volvió a inclinar la cabeza. Lady Euryale, Lady Steno, Lord Asterius. Su voz resonó con la misma serenidad de antes. Si fueran tan amables. La señora ha venido a visitarnos. Una de las hermanas respondió con un leve sonido afirmativo. La otra, en cambio, sonrió con tranquilidad mientras acariciaba distraídamente la cabeza del gigantesco minotauro. Como si aquella montaña de músculos no fuera más que una mascota. Asterius cerró los ojos por un instante, disfrutando silenciosamente de las caricias. Luego llevó con sorprendente delicadeza sus enormes manos hasta los costados de ambas hermanas y las ayudó a incorporarse sobre sus hombros. Acto seguido, saltó. El coloso descendió desde el balcón con una facilidad imposible para alguien de su tamaño. ¡Bum! El suelo tembló violentamente bajo sus pies. Las columnas vibraron. El eco recorrió toda la estructura, mientras pequeñas piedras caían desde el techo. Por un instante, Uriel creyó escuchar el sonido de una de las estatuas del laberinto rompiéndose a la distancia, aunque rápidamente descartó la idea. Su atención estaba completamente fija en el grupo frente a ella. El enorme minotauro dio un paso al frente y, para sorpresa de cualquiera que no lo conociera, flexionó una rodilla hasta quedar completamente arrodillado. Con sumo cuidado permitió que las dos muchachas descendieran de sus hombros. Las gemelas acomodaron sus vestidos con elegancia y realizaron una impecable reverencia. Lady Uriel. Es un placer volver a recibirla en nuestro piso. Cada una completaba la frase de la otra con una sincronización perfecta, como si compartieran un mismo pensamiento. Después sonrieron. Era una sonrisa hermosa, y extrañamente inquietante. Entonces, Euryale dirigió lentamente la mirada hacia Gorgón. La guardiana del piso bajó aún más la cabeza. Ah. Steno suspiró teatralmente. Perdonad los modales de esta tonta mujer. Euryale llevó una mano a sus labios para ocultar una pequeña risa. Después de tantos siglos sigue siendo igual de lenta. La sangre jamás logró llegar correctamente a su cerebro. Las dos soltaron una elegante risilla. Gorgón únicamente agachó un poco más la cabeza. Lo lamento, Uriel no pudo evitar sonreír con cierta nostalgia. Las tres hermanas habían sido creadas por Mitsurugi, uno de los miembros fundadores del gremio, un fanático absoluto de la mitología griega. Su obsesión había sido tal que insistió durante semanas en que las tres gorgonas debían existir juntas, incluso si aquello significaba sacrificar parte de la optimización del piso. El resultado había valido completamente la pena. Aunque cualquiera que las viera asumiría que Euryale y Steno eran simples muchachas indefensas, ambas pertenecían exactamente a la misma raza que Gorgón. También eran gorgonas. Y, según el trasfondo escrito por Mitsurugi, además eran sus hermanas mayores. Recordaba perfectamente las notas que él había dejado junto al diseño de sus personalidades. Las dos jamás odian a Gorgón. Simplemente disfrutan molestándola. Era un tipo de cariño muy retorcido. Los constantes comentarios sarcásticos, las burlas y las pequeñas humillaciones formaban parte de la dinámica entre las tres. Y, por extraño que pareciera, Gorgón aceptaba cada una de ellas con una sumisión casi absoluta, incluso mayor que la que mostraba hacia los propios señores de las sombras. Cuando Uriel le preguntó el motivo de semejante comportamiento, Mitsurugi únicamente respondió riéndose. Porque el cliché de la hermana menor siempre funciona. Uriel recordaba incluso las funciones de combate que había elegido para ellas. Euryale,
Pese a ser únicamente nivel 49, era una arquera mágica especializada en asesinatos a larga distancia. Su equipo estaba diseñado para borrar casi por completo su presencia, permitiéndole atacar desde posiciones imposibles mientras sus flechas encantadas perforaban armaduras físicas y defensas mágicas con una precisión aterradora. Steno, por otro lado, apenas superaba a su hermana en nivel. Sin embargo, desempeñaba un papel completamente distinto. Era una sacerdotisa especializada en magia de apoyo, curaciones, fortalecimientos, ilusiones, invocaciones. Su verdadero propósito consistía en mantener con vida al resto del grupo mientras saturaba el campo de batalla con decenas de golems y criaturas invocadas. Ambas estaban equipadas con artefactos de teletransportación instantánea y objetos mágicos enfocados en ocultar su presencia. Separadas podían resultar problemáticas. Juntas, convertían a Gorgon en un auténtico monstruo de asedio. Por su parte, Asterius pertenecía a la raza de los Minotauros, una de las variantes de hombres bestia bovinos disponibles en Yggdrasil y una de las opciones más destacadas para quienes deseaban construir un personaje dedicado al combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, a diferencia de lo que su imponente apariencia sugería, Asterius jamás fue diseñado para infligir cantidades absurdas de daño. Su propósito era mucho más simple: permanecer de pie. Con un nivel 87, había sido construido como un tanque puro, especializado en soportar el mayor castigo posible mientras protegía a sus aliados. Su extraordinaria resistencia física, unida a una defensa excepcional y a una técnica de combate basada en desviar ataques con sus gigantescas hachas, lo convertían en un auténtico muro imposible de atravesar. Toda su mecánica giraba alrededor del uso de parries. Cada bloqueo ejecutado con precisión reducía parte del daño recibido y abría una breve oportunidad para responder con un contraataque devastador, obligando incluso a jugadores veteranos a replantearse la forma de enfrentarlo. Su equipamiento, sorprendentemente sencillo para tratarse de un NPC de alto nivel, había sido diseñado con un único objetivo: compensar la mayor debilidad de su raza. Las armaduras y grilletes mágicos que cubrían parte de su cuerpo reducían considerablemente el daño provocado por hechizos ofensivos y, al mismo tiempo, le otorgaban una resistencia extraordinaria frente a maldiciones, debilitamientos y toda clase de estados alterados. Pero su verdadera fortaleza residía en una habilidad pasiva exclusiva de su construcción. Una parte del daño que recibía era absorbida y almacenada temporalmente por su equipo. Aquella energía podía transformarse en poder mágico o concentrarse directamente en sus enormes hachas, permitiéndole descargar golpes sobrecargados capaces de desgastar la durabilidad del equipo enemigo e incluso destruir armas y armaduras tras suficientes impactos. Era una habilidad concebida para castigar a quienes pretendieran derrotarlo mediante la fuerza bruta. Cuanto más resistía, más peligroso se volvía. Dentro de la estrategia defensiva del piso, Asterius desempeñaba el papel de subjefe durante los enfrentamientos contra Gorgon. Mientras el gigantesco Minotauro retenía a los enemigos en la primera línea, Gorgon podía lanzar con absoluta tranquilidad sus hechizos de petrificación y muerte instantánea. A su vez, Euriale y Steno permanecían ocultas, apoyándola mediante flechas encantadas, magia de refuerzo y un incesante flujo de invocaciones. Por separado, cada uno representaba un adversario formidable. Juntos, funcionaban como un único enemigo. Derrotar a uno ya suponía una tarea complicada. Enfrentarse a los cuatro al mismo tiempo era una auténtica pesadilla. Uriel no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa. Fue apenas un leve sonido, tan discreto que ninguno de los presentes pareció advertirlo. Las constantes discusiones entre las tres hermanas eran exactamente como las recordaba. Resultaba extraño, pero aquella escena le transmitía una sensación de calidez que hacía mucho tiempo no experimentaba. Durante unos breves instantes olvidó por completo la situación en la que se encontraba, dejando de lado la lentitud de mi tonta hermana. Steno dio un elegante paso al frente antes de dedicarle una respetuosa inclinación de cabeza. ¿Qué es lo que la trae hasta nuestro dominio, Lady Uriel? La Shadowlord tardó algunos segundos en responder. Por supuesto, no podía decirles que estaba intentando averiguar si continuaba atrapada dentro de un videojuego. Carraspeó con suavidad mientras buscaba una explicación que sonara convincente. Ejem.
Su mirada recorrió el salón durante unos instantes. Solo quería comprobar algunas cosas, y verificar el estado del piso. Hizo una breve pausa antes de continuar. Además, siento que llevo demasiado tiempo sin combatir. Pensé que una ligera práctica con mis habilidades no me vendría mal. Una práctica, repitió Uriale con una ligera sonrisa. Será un honor asistirla. Asterius fue el primero en reaccionar. Con un simple asentimiento comenzó a caminar hacia uno de los extremos del salón, comprendiendo de inmediato lo que su señora pretendía. Durante los siguientes minutos transportó enormes maniquíes de entrenamiento fabricados con acero encantado, colocándolos uno junto al otro con sorprendente facilidad hasta formar una larga fila. Cuando terminó, volvió a situarse junto a las tres hermanas. Uriel respiró profundamente. Extendió uno de sus pequeños brazos. Apuntó con un dedo al primer objetivo. Fireball. No apareció ningún círculo mágico. No hubo tiempo de lanzamiento, ni una interfaz desde la que seleccionar el hechizo. Bastó con pensarlo. Una inmensa esfera de fuego, tan grande como un carruaje, surgió frente a la punta de su dedo antes de salir despedida a una velocidad aterradora. ¡Boom! La explosión envolvió por completo al primer maniquí de entrenamiento. Fragmentos de metal salieron despedidos en todas direcciones, mientras una poderosa onda expansiva recorría la sala, levantando polvo y haciendo vibrar las paredes. Uriel permaneció inmóvil. Greater Fireball. Una segunda esfera apareció casi al instante. Era considerablemente mayor que la anterior. Su fulgor anaranjado eclipsó durante un instante el humo dejado por la primera detonación antes de atravesarlo y estrellarse contra el resto de los maniquíes. La explosión fue mucho más violenta. Una abrasadora ráfaga de calor recorrió toda la estancia. El suelo de piedra se resquebrajó bajo el impacto y parte del techo vibró mientras una espesa nube de polvo cubría momentáneamente el campo de entrenamiento. Desde el balcón, las tres hermanas contemplaban la escena sin apartar la vista. «Maravilloso», murmuró Gorgón. Como era de esperarse de Nuestra Señora, Uriel le sonrió con un orgullo imposible de ocultar. Cada uno de sus hechizos. Steno completó la frase con absoluta naturalidad. Es digno de un milagro. Para ellas no se trataba de una simple demostración de magia. Estaban contemplando el poder de uno de los 31 señores de las sombras, una existencia situada varios peldaños por encima de cualquier NPC de Bloodstained. Uriel, sin embargo, apenas escuchó sus palabras. Toda su atención estaba centrada en sí misma. No necesito seleccionar los hechizos, abrió lentamente la palma de su mano, observándola con atención. Ni esperar un tiempo de lanzamiento, cerró los dedos con suavidad. Puedo enlazarlos con total naturalidad, su expresión se volvió más seria. Y mis reservas de maná, hizo una breve pausa. Ni siquiera parecen haber disminuido, aquello no tenía sentido. En Yggdrasil, incluso 2 hechizos de aquel nivel consumían una cantidad perfectamente calculable de maná. Ahora era incapaz siquiera de percibir cuánto había gastado. Su maná se regeneraba de forma instantánea, o sus reservas eran tan absurdamente inmensas que aquel consumo resultaba insignificante. Necesitaba comprobarlo. Levantó nuevamente la mano. Esta vez optó por una escuela completamente distinta. Nigromancia. Create Greater Undead. Una espesa sustancia negra comenzó a deslizarse entre sus dedos. Recordaba a la brea líquida, densa, viscosa, tan oscura que parecía absorber la luz de su entorno. Las primeras gotas cayeron sobre el suelo de piedra y, en cuanto lo tocaron, comenzaron a extenderse en todas direcciones. El pequeño charco creció con rapidez, devorando la superficie como si estuviera vivo. Entonces, la oscuridad empezó a alzarse. La masa informe se retorció lentamente hasta adoptar una silueta humanoide que emergía desde las sombras, como si la propia muerte hubiera decidido tomar forma frente a Uriel. Primero emergieron unas piernas cubiertas por una armadura ennegrecida y desgastada por incontables batallas. Después tomó forma un ancho torso protegido por gruesas placas metálicas marcadas por profundas cicatrices de combate. Un enorme escudo surgió a continuación. Tosco, macizo y cubierto por innumerables marcas de espadas, flechas y hechizos, daba la impresión de haber resistido siglos enteros de guerra. Finalmente apareció la cabeza. El casco permanecía abierto, revelando un rostro cadavérico cuya piel grisácea y reseca apenas seguía aferrada al cráneo.
La mandíbula deformada dejaba al descubierto una hilera de largos colmillos amarillentos, permanentemente manchados por sangre reseca. Dos ojos completamente rojos se abrieron en el interior de aquellas cuencas vacías. En ellos no había inteligencia, ni compasión, solo hambre, una sed insaciable de sangre. El caballero vampiro terminó de materializarse mientras una oscura neblina escapaba lentamente de las junturas de su armadura. Con un movimiento pesado apoyó la punta de su espada contra el suelo y permaneció inmóvil, aguardando las órdenes de su invocadora. Uriel lo observó detenidamente. Era un no muerto de nivel 65, uno de los soldados de élite que un nigromante de alto nivel podía invocar. En esencia, desempeñaba un papel muy similar al de un Deathknight. Sin embargo, ambos habían sido diseñados para cumplir funciones completamente distintas. Mientras el Deathknight representaba la resistencia absoluta, el caballero vampiro sacrificaba parte de esa capacidad defensiva para obtener una supervivencia mucho más agresiva. El enorme escudo que portaba estaba encantado para atraer hacia sí tanto ataques físicos como mágicos, obligando a los enemigos a centrar todos sus esfuerzos sobre él. Una parte considerable del daño recibido era convertida directamente en maná, permitiéndole mantener activas sus habilidades incluso durante enfrentamientos prolongados. Su espada tampoco era un arma ordinaria. Cada herida abierta por su filo absorbía la sangre de la víctima para regenerar lentamente el cuerpo del propio caballero vampiro, mientras una poderosa maldición provocaba hemorragias persistentes que continuaban drenando la vida del enemigo durante varios segundos. Y, como si aquello no fuera suficiente, cada golpe poseía una pequeña posibilidad de activar un efecto de muerte instantánea. Solo un 10%. Pero en Yggdrasil, una única activación bastaba para decidir un combate. Hurum. Uriel continuó observando a la criatura durante unos instantes. Su mirada recorrió con calma la armadura ennegrecida, el dentado filo de la espada y la absoluta inmovilidad con la que el no muerto aguardaba instrucciones. Finalmente desvió la vista hacia Asterius. Una tenue sonrisa apareció en su rostro. Asterius. El gigantesco minotauro levantó inmediatamente la cabeza. ¿Te importaría enfrentarlo por mí? No fue necesario repetir la orden. El enorme hombre bestia llevó un puño al pecho antes de incorporarse de un solo movimiento. Con un poderoso salto descendió desde el balcón y aterrizó frente al caballero vampiro con tal fuerza que todo el piso tembló bajo sus pies. Para él, aquella petición no era una carga, era un honor. Uriel retrocedió varios pasos mientras ambos guerreros ocupaban el centro del campo de entrenamiento. Aquello no era un simple combate de exhibición, era una prueba, y una que consideraba absolutamente necesaria. No podía permitirse confiar ciegamente en todo cuanto la rodeaba. Los NPC habían cobrado vida, pensaban, sentían, hablaban, y eso significaba que, tarde o temprano, también podrían tomar decisiones por sí mismos. No quería desconfiar de las creaciones de sus amigos, pero sería una insensata si no contemplara esa posibilidad. Físicamente sigue siendo un invocado bastante competente. El caballero vampiro recibió el primer hachazo de Asterius con su inmenso escudo. El estruendo del impacto hizo vibrar las estatuas que adornaban el salón mientras una poderosa onda de choque recorría la estancia. Incluso un jugador de nivel 100 tendría que tomárselo en serio si no estuviera preparado. La batalla apenas había comenzado y, aún así, ambos intercambiaban golpes capaces de derribar murallas. Asterius utilizaba su inmensa fuerza para mantener acorralado al no muerto, mientras el caballero vampiro absorbía parte del impacto mediante su escudo encantado, exactamente igual que Uriel recordaba. No había diferencias. Todo funcionaba como debía. Giró entonces la cabeza hacia el balcón. Las tres hermanas gorgonas contemplaban el combate con absoluta tranquilidad. Eur le balanceaba distraídamente las piernas mientras observaba el vuelo. A su lado, Steno murmuró algo en voz baja que provocó una leve mueca de vergüenza en Gorgón. Y los cuatro juntos, Uriel conocía demasiado bien aquella formación. Gorgón inmovilizaba al enemigo. Eur eliminaba los objetivos prioritarios desde la retaguardia. Steno sostenía al grupo mediante apoyo y debilitamientos. Y Asterius era el muro contra el que todos terminaban estrellándose. Asterius no necesitaba hacer nada más. Su sola presencia impedía que cualquiera pudiera acercarse a las tres hermanas.
Incluso Uriel tendría que tomarse el combate completamente en serio para derrotarlos. Y aquellos no eran más que 4 NPC. Bloodstained estaba repleto de guardianes y lugartenientes diseñados específicamente para aniquilar grupos enteros de jugadores de nivel máximo. De pronto, su habilidad racial volvió a activarse. Un tenue resplandor rojizo recorrió su cuerpo antes de desaparecer con la misma rapidez con la que había aparecido. La ansiedad volvió a disiparse, lo suficiente para permitirle pensar con claridad. Sigo creyendo que todo esto podría ser una elaborada broma preparada por los administradores. Permaneció inmóvil durante unos segundos. Aunque levantó lentamente una mano, no lanzó ningún hechizo, ni preparó una habilidad de combate. Simplemente activó una de las funciones más básicas de Yggdrasil. Mensaje. Un pequeño círculo mágico apareció junto a su oído, emitiendo un tenue resplandor a su lado. Esperó. 5 segundos. 30. 1 minuto. Nada. No apareció el habitual registro del sistema. No hubo señal de conexión. Ni siquiera un mensaje de error. Solo silencio. 5 largos minutos transcurrieron antes de que, finalmente, una voz respondiera al otro lado. Mi señora. ¿Ocurre algo? Era Mordred. Uriel parpadeó con sorpresa. Había olvidado que aquella función también permitía comunicarse con los NPC importantes del castillo. Oh, Mordred. Respondió casi de inmediato, procurando ocultar que aquello no había sido más que un experimento. ¿Cómo se encuentra la situación en el exterior? Durante unos instantes solo se escuchó el sonido del viento. Después, el caballero respondió con un tono mucho más serio que de costumbre. Sus sospechas eran correctas. Las montañas heladas que protegían Bloodstained han desaparecido. Uriel sintió un incómodo vuelco en el estómago. ¿Qué? Nos encontramos en un lugar completamente distinto. Seguí sus órdenes y exploré los alrededores de la fortaleza. Un inmenso bosque rodea Bloodstained y se extiende durante varios kilómetros en todas las direcciones. Hasta donde pude comprobar, no existe rastro alguno de las antiguas cordilleras. Uriel permaneció en silencio. Han trasladado Bloodstained. Su mente comenzó a elaborar una explicación tras otra. Una teletransportación. Un cambio de servidor. Una instancia especial. Ninguna posibilidad terminaba de convencerla. Entiendo. Su voz sonó mucho más tranquila de lo que realmente se sentía. Regresa de inmediato. Reúne a los principales lugartenientes en el abismo. El resto permanecerá en sus posiciones habituales. Que nadie abandone su sector. Si realmente estamos en otro lugar. No pienso bajar la guardia. Como ordené, mi señora. La comunicación se desvaneció. En ese mismo instante, un rugido estremeció la fortaleza. Uriel alzó la vista. Asterius había sujetado la cabeza del caballero vampiro con ambas manos. Los músculos de sus enormes brazos se tensaron. Con un único y brutal movimiento. La arrancó de cuajo. El cuerpo decapitado permaneció inmóvil apenas un instante antes de comenzar a deshacerse. La armadura, la espada y el escudo se fundieron junto con la carne en una espesa masa negra semejante al alquitrán, que terminó por disolverse sobre el suelo de piedra. En cuestión de segundos. No quedó absolutamente nada. Uriel permaneció observando el lugar donde el no muerto había desaparecido. Así que incluso las invocaciones continúan funcionando. Aquello podía ser una excelente noticia. O la peor de todas. Todavía era incapaz de decidir cuál de las dos posibilidades resultaba más inquietante. Asterius seguía inmóvil donde había concluido el combate. El gigantesco minotauro respiraba lentamente mientras aguardaba nuevas instrucciones, sin atreverse siquiera a levantar la vista hacia su señora. Las tres hermanas permanecían exactamente igual. Nadie habló, nadie formuló preguntas, nadie abandonó su posición. Simplemente esperaban. Ni siquiera se mueven hasta que yo diga algo. Uriel sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Aquello era diferente, muy diferente. En Yggdrasil, los NPC retomaban sus rutinas programadas tan pronto como terminaba un evento. Ahora era como si todos aguardaran únicamente su voluntad, como auténticos subordinados. Uriel carraspeó suavemente antes de relajar los hombros. Todos pueden relajarse.
Las 4 criaturas levantaron la cabeza casi al mismo tiempo. La prueba ha terminado. Un visible alivio cruzó el rostro de Gorgón. Asterius dejó escapar una profunda exhalación antes de incorporarse lentamente. En cambio, este no sonrió. Como era de esperarse de Nuestra Señora, Eur ya le asintió con elegancia. Jamás dudamos que todo esto formaba parte de uno de sus planes. Uriel sintió como el silencio se hacía incómodo. No había ningún plan. Solo estaba improvisando. Pero, por supuesto, no podía decir eso. Su habilidad racial volvió a envolverla en aquella tenue aura rojiza. Las emociones desaparecieron antes de alcanzar su rostro. Sin proponérselo, terminó adoptando exactamente la expresión fría e impasible que tendría un auténtico señor de las sombras. Naturalmente, respondió con calma. Deseaba comprobar personalmente que las fuerzas de abismo continúan en perfectas condiciones. Las hermanas inclinaron la cabeza. Nos honra que haya elegido este piso para iniciar su inspección. Otra vez. Habían malinterpretado una mentira improvisada como una decisión calculada. Uriel empezaba a comprender algo verdaderamente aterrador. Ellos siempre asumirían que ella tenía razón, aunque no supiera lo que estaba haciendo, y eso la volvía mucho más peligrosa que cualquier hechizo de nivel 10, porque un error suyo podía convertirse en una orden absoluta para todo Bloodstained. Tomó aire. No podía permitirse seguir actuando sin pensar. Necesitaba información, y la necesitaba rápido. Gorgón. La mujer serpiente levantó inmediatamente la cabeza. Sí, mi señora. Quiero un informe completo del piso. Reservas, defensas, habitantes, todo aquello que haya cambiado desde mi última visita. No sabía cuánto tiempo había pasado. Ni siquiera sabía si realmente había pasado tiempo. Pero aquella frase sonó perfectamente natural. Gorgón apoyó una mano sobre su pecho. Será preparado de inmediato. Uriel asintió lentamente. Luego dirigió la vista hacia el coloso, hacia Asterius, quien permanecía impasible en su lugar. Asterius, buen trabajo. El gigantesco minotauro levantó la cabeza al escuchar su nombre. Uriel permaneció pensativa unos segundos antes de abrir su inventario. Un pequeño destello azulado apareció frente a ella y, de entre él, sacó una sencilla jarra de agua cristalina. La extendió hacia el coloso. Toma, permíteme recompensarte. Asterius abrió ligeramente los ojos. Sus enormes manos permanecieron inmóviles. No podía aceptar algo tan valioso de manos de su señora. Era indigno. Retrocedió apenas unos centímetros mientras negaba lentamente con la cabeza. Uriel ladeó la suya, confundida. Asterius. El minotauro seguía sin moverse. ¿Eh? ¿No quiere? Por un instante pensó que quizá no bebía agua. O peor aún, que había cometido algún error de protocolo con los NPC. Sin embargo, antes de que pudiera retirar la jarra, Asterius levantó lentamente la vista. Los ojos del enorme hombre bestia se cruzaron con los de ella. Uriel simplemente lo observó, esperando. Nada más. Pero para Asterius, aquella mirada fue suficiente. Su señora estaba insistiendo. Rechazar la bondad de uno de los 31 señores de las sombras era un pecado. Con una lentitud casi reverencial, extendió ambas manos. Sus enormes dedos sujetaron la jarra con un cuidado absurdo, como si estuviera sosteniendo una reliquia sagrada. Gracias, mi señora. La profunda voz de Asterius pareció temblar ligeramente. Con un cuidado impropio de sus enormes manos, acercó la jarra a sus labios y dio un pequeño sorbo. Después, permaneció completamente inmóvil. El silencio se prolongó durante varios segundos. Sus enormes ojos continuaban abiertos, fijos sobre el recipiente que sostenía entre las manos. Uriel comenzó a inquietarse. ¿Está buena? Llegó incluso a preguntarse si los minotauros tendrían algún problema para beber agua. Entonces Asterius inclinó profundamente la cabeza. Jamás olvidaré este honor. Uriel parpadeó. Solo era agua. Decidió guardar silencio. Afortunadamente, su supresión emocional apareció en el momento justo para impedir que la incomodidad alcanzara su expresión. A propósito, dentro de poco llegarán los demás lugartenientes. Necesito
dar una impresión un poco mejor. Su mirada se dirigió hacia Gorgón. Antes del informe, tengo otra petición para ti. La mujer serpiente inclinó respetuosamente la cabeza. Será un honor cumplir cualquier deseo de mi señora. Varios minutos después, en el centro del abismo se alzaba un sencillo trono de roca negra. Había sido creado mediante un simple Create Object. No poseía propiedades mágicas ni una resistencia extraordinaria. Su única finalidad era conferir un mínimo de solemnidad al lugar. Uriel tomó asiento procurando mantener toda la dignidad que la situación le permitía. Detrás de ella permanecía Gorgón. La gigantesca mujer serpiente mantenía varias de sus cabezas vigilando direcciones distintas, mientras sus enormes alas doradas permanecían plegadas a la espalda, proyectando una presencia tan majestuosa como intimidante. A ambos lados del improvisado trono se encontraban Euryale y Steno. Las dos hermanas guardaban una distancia perfectamente simétrica, las manos entrelazadas frente al cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada. Más que escoltas, parecían sacerdotisas custodiando un altar, y junto al trono permanecía Asterius. El gigantesco minotauro estaba sentado directamente sobre la piedra, completamente inmóvil. La imagen recordaba, inevitablemente, a la de un enorme perro guardián vigilando a su amo. Uriel desvió lentamente la mirada hacia él. Todo había comenzado unos minutos antes. Mientras Asterius bebía, la curiosidad terminó imponiéndose. Su abundante melena blanca parecía extraordinariamente suave. Así que la había acariciado, solo una vez. El resultado había sido completamente distinto al que esperaba. Asterius había interpretado aquel gesto como una muestra de afecto reservada únicamente para los más fieles servidores de los 31 señores de las sombras. Desde entonces, se había negado rotundamente a apartarse de su lado. Uriel quería decirle que podía levantarse. De verdad quería hacerlo. Pero le avergonzaba demasiado admitir que todo había sido producto de un simple impulso. Así que permaneció sentada, fingiendo que aquella situación era absolutamente normal. Lo que no advirtió fue que, tras su habitual compostura, Euryale y Steno intercambiaban discretamente una mirada. Una sonreía. La otra apenas fruncía el ceño. Incluso una de las múltiples cabezas de Gorgón terminó desviándose ligeramente hacia el minotauro. Las tres compartían exactamente el mismo pensamiento. Qué injusto, porque Asterius había sido el único en recibir una muestra tan evidente del afecto de su señora, completamente ajena a la silenciosa rivalidad que acababa de nacer entre los guardianes del abismo. Uriel suspiró para sus adentros. Si alguien pudiera verme ahora, el pensamiento quedó inconcluso. Frente al trono, el espacio comenzó a desgarrarse lentamente. Un portal de tonalidades púrpuras y carmesí se abrió sobre la roca. El hechizo Gate. Las energías dimensionales se estabilizaron y, un instante después, una imponente figura cruzó el umbral, cubierto por su pesada armadura de acero gris azulado. Mordred dio un paso al frente. Lady Uriel. Yo, Mordred, respondo a su llamado. La grave voz del caballero resonó por todo el abismo. Al cruzar por completo el gate, llevó un puño al pecho e inclinó la cabeza con la solemnidad propia del comandante de los lugartenientes. Sin embargo, su mirada se desvió durante una fracción de segundo, no hacia Gorgón, ni hacia las hermanas Gorgonas, mucho menos hacia el improvisado trono. Fue directamente hacia Asterius. O, para ser más exactos, hacia la mano de Uriel, que continuaba acariciando distraídamente la abundante melena blanca del gigantesco minotauro. El silencio apenas duró un instante, pero fue suficiente. Me honra tu presencia. Tan puntual como siempre. Uriel sonrió con absoluta naturalidad, completamente ajena al pequeño conflicto silencioso que acababa de provocar. Mordred recuperó inmediatamente la compostura. Es mi deber servirla, mi señora. Su voz permaneció firme e inalterable. Sin embargo, bajo el yelmo, una única pregunta ocupaba todos sus pensamientos. ¿Qué hazaña extraordinaria habría realizado Asterius para merecer una muestra tan evidente del favor de uno de los 31 señores de las sombras? Me alegra no haber llegado tarde. La alegre exclamación rompió de inmediato la solemne atmósfera del abismo.
Un nuevo gate se abrió a escasos metros de Mordred y, de entre las ondulantes energías dimensionales, emergió una figura considerablemente más pequeña que el resto de los presentes. Apenas superaba el 1,5 metros de estatura. Su piel era de un suave tono verde oliva y sus largas orejas puntiagudas sobresalían entre una abundante cabellera negra, cuidadosamente despeinada hasta el punto de parecer deliberada. Unos ojos de color ámbar recorrían el salón con una viveza difícil de ignorar, mientras una sonrisa ladeada permanecía dibujada en su rostro, como si estuviera negociando el precio de algo incluso antes de abrir la boca. Vestía un grueso abrigo marrón rematado con piel blanca en el cuello y los puños, sujeto por un ancho cinturón de cuero cuya gran hebilla dorada llamaba inmediatamente la atención. A diferencia de la refinada indumentaria del resto de los lugartenientes, su aspecto recordaba mucho más al de una comerciante itinerante o una exploradora acostumbrada a recorrer territorios salvajes. Llevaba anillos de oro en prácticamente todos los dedos. Pendientes del mismo metal adornaban sus orejas. Incluso las pequeñas piezas metálicas que decoraban su cinturón parecían haber sido fabricadas en oro macizo. De su cintura colgaban numerosas correas de cuero, pequeños silbatos, bolsas repletas de alimento para bestias, collares de entrenamiento y toda clase de herramientas propias de una domadora profesional. A primera vista podía parecer un simple goblin, pero bastaba observarla unos segundos para comprender que aquella impresión era completamente errónea. Sus ojos jamás permanecían quietos. Analizaban constantemente todo cuanto la rodeaba. Personas, objetos, criaturas. Como si calcularan, casi por instinto, el valor que cada una podía llegar a tener. Uriel la reconoció de inmediato. Merma Dientes de Oro. Una NPC de nivel 100 especializada en las clases de invocadora y domadora suprema de bestias, cuya construcción giraba por completo en torno al dominio del campo de batalla mediante ejércitos de criaturas. Era capaz de someter bestias salvajes de un nivel inferior al suyo, fortalecerlas con habilidades exclusivas y coordinarlas con tal precisión que cientos de monstruos actuaban como si compartieran una única mente. A diferencia de otros invocadores, Merma nunca luchaba sola. Combatía en compañía de sus propias bestias, convirtiéndose en el corazón de una estampida prácticamente imposible de detener. Había sido creada por uno de los 31 señores de las sombras, Mogus. El gremio lo recordaba como el señor oscuro de la codicia. Como reflejo de la personalidad de su creador, Merma poseía un talento extraordinario para la administración de recursos, la negociación y cualquier actividad capaz de generar beneficios. Dentro del lore de Bloodstained él administraba el Gran Coliseo. Toda criatura capturada con vida terminaba bajo su custodia. Ella decidía si sería vendida, entrenada como bestia de guerra, enviada a trabajar en las minas del abismo o convertida en uno de los innumerables espectáculos sangrientos que tenían lugar en la arena. Mogus solía resumir toda aquella filosofía con una única frase: si alguien puede obtener ganancias incluso del fin del mundo, esa es Merma. La pequeña goblin levantó la vista hacia el trono y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Lady Uriel. Es un verdadero placer volver a verla. Es un gusto volver a verte, Merma. Espero no causar inconvenientes con tus bestias. Uriel la saludó con una leve sonrisa. La pequeña goblin respondió levantando ambas manos con despreocupación, restándole importancia al asunto antes siquiera de pensarlo. No es ningún inconveniente. Mis bestias están perfectamente entrenadas. A menos que aparezcan enemigos, no se comerán a nadie. Guardó silencio durante un instante antes de que una sonrisa traviesa se dibujara en su rostro. Aunque, de quien tal vez deberían preocuparse es de Barghest. ¿Qué se supone que significa eso? La respuesta llegó al mismo tiempo que un nuevo gate se abría sobre el abismo. A diferencia de los anteriores, aquel círculo mágico era considerablemente mayor, como si incluso el portal hubiera necesitado adaptarse a la presencia de quien estaba a punto de atravesarlo. Una imponente figura femenina emergió lentamente del resplandor. Era alta incluso para los estándares de los heteromorfos. Su cuerpo, firme y atlético, había sido moldeado por incontables batallas y transmitía la impresión de una fuerza inquebrantable. Una abundante cabellera rubia descendía hasta su cintura en gruesos mechones ligeramente ondulados que se mecían con elegancia a cada paso.
Sobre su cabeza se alzaban dos grandes cuernos negros, envueltos por una oscura aura semejante a llamas, otorgándole una apariencia tan majestuosa como intimidante. Sus ojos carmesí permanecían serenos, aunque en su interior se mezclaban el orgullo de una veterana, la disciplina de un caballero y una agresividad perfectamente contenida. Vestía una armadura negra de aspecto orgánico que se ajustaba a su cuerpo antes de fundirse con enormes placas metálicas reforzadas sobre el hombro derecho y el brazo izquierdo. Los detalles carmesí que recorrían aquellas piezas parecían surcos de lava solidificada, mientras que el conjunto transmitía la sensación de haber sido creado para resistir un campo de batalla entero antes que para impresionar a quien lo contemplara. Desde la cintura descendía una larga falda asimétrica decorada con intrincados patrones en tonos azul y magenta que recordaban espinas extendiéndose sobre la tela. Sus piernas estaban protegidas por finas medias oscuras y elegantes grebas negras rematadas con discretos adornos dorados. A su alrededor flotaban pequeñas cadenas formadas por energía azul y púrpura que aparecían y desaparecían sin cesar, obedeciendo únicamente a su voluntad. Era una mujer de extraordinaria belleza. Pero aquello apenas era lo primero que llamaba la atención. Lo verdaderamente memorable era la sensación que transmitía. La de un bastión imposible de derribar. Justamente eso. Merma respondió con una sonrisa burlona. La vena que se marcó en la frente de la recién llegada bastó para confirmar que el comentario había acertado de lleno. Suficiente. No hace falta que comiencen a discutir nada más llegar. La voz de Uriel sonó tranquila, desprovista de cualquier atisbo de enfado. No necesitó levantar el tono, ni imponer su autoridad. Su sola presencia bastó para que ambas guardaran silencio casi al instante. Me alegra que hayas podido acompañarnos, Barghest. Espero que los caballeros bajo tu mando también sepan comportarse. La imponente guerrera llevó un puño al pecho antes de inclinar respetuosamente la cabeza. Por supuesto, Lady Uriel. Los perros negros jamás la avergonzarán. Barghest era un NPC de nivel 100 especializado en clases de caballero y defensor de primera línea. Una Black Knight de armadura pesada cuya construcción estaba orientada a soportar cantidades absurdas de daño mientras protegía a sus aliados. Además de su propia fuerza, ejercía como gran maestre de una orden de caballería conocida simplemente como los Perros Negros. Todos y cada uno de sus integrantes habían sido educados bajo una única filosofía: avanzar, sin importar el número de enemigos que se alzaran frente a ellos, sin importar cuántos compañeros hubieran caído en combate, sin importar siquiera si ellos mismos sobrevivían. Mientras Barghest continuara de pie, los Perros Negros jamás conocerían la retirada. Perdone el retraso, Lady Uriel. He tenido algunas complicaciones. La voz masculina quebró el silencio del abismo con una serenidad impropia del lugar. No surgió de ningún círculo de Gate, ni de un hechizo de teletransportación. Su dueño simplemente emergió desde las propias sombras, avanzando con la tranquilidad de quien caminaba por un pasillo familiar. Era un hombre alto y delgado que mantenía las manos entrelazadas a la espalda mientras se aproximaba al grupo. Vestía una impecable bata blanca de laboratorio que descendía hasta las rodillas, perfectamente planchada pese al inhóspito entorno del abismo. Bajo ella llevaba un refinado traje negro acompañado por un chaleco gris, una corbata cuidadosamente anudada y unos guantes oscuros que ocultaban por completo sus manos. Sus facciones eran finas y elegantes, dominadas por una sonrisa permanente que oscilaba entre la cortesía y algo inquietantemente inexpresivo. Su cabello negro se elevaba en exagerados mechones hacia atrás, otorgándole el aspecto del clásico científico excéntrico. Sobre el ojo izquierdo descansaba un delicado monóculo dorado. El derecho, en cambio, era completamente blanco. Carecía de iris y de pupila, asemejándose al ojo de un hombre ciego. Sin embargo, nadie que lo observara durante más de unos segundos llegaría a esa conclusión. La precisión con la que recorría el entorno con la mirada resultaba demasiado perfecta. Cada uno de sus movimientos transmitía la sensación de que su mente analizaba incesantemente cuanto ocurría a su alrededor, como si incluso el menor detalle estuviera siendo registrado para algún experimento futuro. No obstante, el científico no era el único recién llegado. Tras él avanzaba una figura cuya sola presencia parecía empequeñecer el paisaje.
Una gigantesca mujer Oni de casi 5 metros de altura caminaba con paso pausado, procurando no sobrepasar al hombre que encabezaba la marcha. Su piel grisácea poseía el brillo tenue de la piedra cuidadosamente pulida, mientras que una larga cabellera de tonos turquesa y rosados descendía mucho más allá de su cintura. 2 enormes cuernos negros recorridos por vetas violáceas emergían de su cabeza, irradiando una presencia sobrenatural imposible de ignorar. Desde su espalda nacían varias colas serpentinas que, vistas de cerca, recordaban a gigantescos 100 pies cubiertos por una coraza negra decorada con patrones esmeralda y púrpura. Aquellos apéndices se deslizaban lentamente alrededor de su cuerpo, moviéndose con una naturalidad inquietante, como si cada uno poseyera voluntad propia. Vestía un llamativo atuendo ceremonial formado por enormes pétalos rosados que envolvían sus caderas, delicados adornos dorados y finas telas blancas que apenas cubrían su torso. Su belleza era innegable, y precisamente por eso resultaba tan perturbadora. Había algo en ella que escapaba a toda lógica humana. Una presencia antigua, salvaje e indomable que evocaba una calamidad nacida mucho antes que la propia civilización. Frederick y Bucky, sean bienvenidos. Uriel los recibió con una cálida sonrisa antes de dirigir su mirada hacia el científico. A diferencia de la inmensa mayoría de los NPC de Bloodstained, Frederick von Frankenstein era completamente humano. Se trataba de un NPC de nivel 100 cuya construcción giraba en torno a las clases de científico, alquimista, artificer, botánico, ingeniero arcano y prácticamente cualquier profesión relacionada con la investigación y el conocimiento. Gracias a ello era capaz de fabricar casi cualquier objeto permitido por las mecánicas de Yggdrasil, desde enormes golems mecánicos y sofisticadas armas mágicas hasta complejas formas de vida artificial creadas mediante alquimia y biomancia. Su creador había invertido prácticamente todos sus niveles, estadísticas y habilidades en potenciar su intelecto, su destreza y sus capacidades de producción. El resultado fue, sin lugar a dudas, el NPC más brillante de todo Bloodstained. Curiosamente, su karma era exactamente cero. Ni bondadoso, ni malvado, simplemente neutral. Aquello reflejaba a la perfección la filosofía de su creador, quien solía repetir una frase que terminó formando parte del propio lore del personaje. Un científico debe ser neutral, jamás cruel. Unos pasos por detrás permanecía Ibuki Douji, una NPC de nivel 100 inspirada en la antigua leyenda del fragmento del espíritu del gran dios serpiente. Según el trasfondo creado por los 31 seres supremos, era un fragmento espiritual de Yamata no Orochi, además de la progenitora de la legendaria Shuten Douji. Aquella ascendencia la convertía en un auténtico espíritu divino. Dentro de Bloodstained desempeñaba el cargo de guardiana de los pisos intermedios, un inmenso dominio donde interminables bosques de cerezos permanecían en flor durante todo el año y donde innumerables Oni, Ikai y espíritus del folclore japonés vivían bajo su autoridad. Por ello, con el paso del tiempo, incluso los 31 seres supremos dejaron de llamarla por su extenso título. Para todos ellos era, simplemente, la reina de los Onis. Miau, parece que he llegado un poco tarde. Bueno, la brillantez de la magia toma sus propias decisiones. La nueva voz resonó por todo el abismo con una tranquilidad casi despreocupada. A diferencia del resto de los guardianes, su llegada no estuvo acompañada por un portal de gate, ni por un círculo mágico, ni por el despliegue de un elaborado hechizo de teletransportación. Tan solo una leve distorsión agitó el espacio durante un instante, como la suave ondulación de la superficie de un lago. Cuando la realidad recuperó su estabilidad, una diminuta figura permanecía sentada con absoluta naturalidad sobre una roca, como si hubiese estado allí desde mucho antes de que comenzara la reunión. Era Félix de Raíz, el guardián del último piso, y la creación personal de Uriel. Aunque oficialmente no figuraba entre los grandes jefes del castillo, los jugadores que lograron enfrentarlo, lo consideraban un auténtico boss oculto, una carta reservada para el peor de los escenarios cuya existencia jamás aparecía mencionada dentro del propio Bloodstained. Su pequeña estatura apenas alcanzaba los 70 centímetros. Todo su cuerpo estaba cubierto por un espeso pelaje de un profundo tono negro azulado, del que sobresalía una larga cola felina que se balanceaba lentamente detrás de él. Sobre su cabeza descansaba un enorme sombrero verde cuya forma recordaba a una gigantesca hoja plegada sobre sí misma.
Delicados grabados semejantes a antiguas enredaderas recorrían toda su superficie, entrelazándose con complejos círculos mágicos tallados con una precisión casi artística. Bajo la amplia ala del sombrero asomaban dos grandes ojos dorados de pupilas rasgadas. Eran ojos serenos, curiosos, siempre atentos. Transmitían la impresión de que observaban el mundo con un interés infinito, como si cada pequeño detalle mereciera ser estudiado. Vestía un amplio manto del mismo tono verdoso que el sombrero, cuyas mangas ocultaban casi por completo sus pequeñas patas delanteras. De su cuello colgaban diversos amuletos, bolsas repletas de ingredientes alquímicos y un cristal de maná finamente tallado que emitía un tenue resplandor. Nada en su apariencia inspiraba temor. Por el contrario, recordaba a un pequeño viajero errante o a un anciano sabio que había dedicado toda una vida al estudio de la magia. Precisamente por eso resultaba tan engañoso. Tras aquella apariencia inofensiva se ocultaba uno de los individuos más peligrosos de todo Bloodstained. Félix. El nombre escapó de los labios de Uriel casi en un susurro. Sus ojos permanecieron fijos sobre el pequeño felino durante unos instantes más de lo habitual. La expresión de la Shadowlord era difícil de descifrar. Había en ella un dejo de nostalgia, pero también un orgullo silencioso imposible de ocultar. Al final, una tenue sonrisa terminó dibujándose sobre su rostro. Félix de Raíz era un heteromorfo de raza felina cuya construcción había sido diseñada exclusivamente en torno al lanzamiento de magia. Jamás destacó por su fuerza física ni por su resistencia. Uriel había sacrificado deliberadamente casi todos sus atributos para convertirlo en un especialista absoluto del arte arcano. Su repertorio estaba compuesto casi en su totalidad por hechizos ofensivos de gran escala, magia de alteración y conjuros destinados a dominar por completo el campo de batalla, mientras otros lanzadores buscaban derrotar a sus enemigos. Félix simplemente borraba del mapa el lugar donde estos se encontraban. Aquello no era una casualidad. Uriel lo había concebido como la representación de aquello que más amaba de Yggdrasil, la magia, en su forma más pura. Mi lugar siempre estará al lado de mi ama, aunque eso signifique abandonar, aunque solo sea por un instante, mis estudios. Y mi insaciable hambre de conocimiento. Con una elegancia impropia de su pequeño cuerpo, el diminuto felino inclinó ligeramente la cabeza. Bajo la inmensa ala de su sombrero, una sonrisa apenas perceptible terminó por dibujarse en su rostro, una expresión cargada de afecto que contrastaba con el inmenso poder que dormía tras aquellos tranquilos ojos dorados. Aunque la llegada de Félix parecía anunciar el final de la reunión, aún quedaba una última presencia por manifestarse. El profundo silencio del abismo fue roto por el resonar de unas pesadas cadenas. Clan, 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 cada eslabón golpeaba el suelo con un eco lúgubre que parecía extenderse durante largos segundos antes de desvanecerse por completo. No provenía de ningún gate, ni de un hechizo de teletransportación. Aquella presencia, sencillamente, había llegado caminando. Uriel apenas necesitó alzar la vista para reconocer al recién llegado. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pues aquella había sido una de las ideas que los 31 seres supremos habían disfrutado más durante la creación de Bloodstained. Con el deseo de otorgar una identidad única al papel de los señores oscuros, todos habían acordado crear un NPC especial. No sería un guardián de piso ni un jefe oculto esperando desafiar a los invasores. Sería una existencia cuya sola presencia diera vida al trasfondo del castillo. Uriel recordó entonces una de las líneas que ellos mismos habían escrito durante aquellos días. En el lugar donde la oscuridad reclamó el derecho de gobernar, sobre las torres de obsidiana que rasgaban el cielo, la muerte aguardaba pacientemente su reino. Aquellas palabras jamás fueron concebidas como una metáfora. Dentro del lore de Bloodstained, la muerte habitaba el castillo de forma literal. Desde las sombras emergió una figura, envuelta en una larga túnica azul oscura cuyo rostro permanecía oculto bajo una profunda capucha. Allí donde debería existir una cara, no había más que un vacío absoluto. Sobre su espalda se alzaban 4 enormes extremidades óseas, semejantes a las patas de una araña, cuyos huesos desnudos terminaban en afiladas garras que crujían con cada movimiento. Entre sus manos descansaba una gigantesca guadaña cuya hoja parecía haber sido forjada con incontables cráneos fundidos entre sí.
Pequeñas llamas verdosas ardían en las cuencas vacías de aquellos rostros, proyectando una tenue luz espectral sobre la oscuridad del arma. De su cintura colgaban antiguos talismanes, máscaras funerarias y pequeñas jaulas donde diminutas luces fantasmales permanecían cautivas. Tras él se arrastraban largas cadenas cuyo origen era imposible de distinguir, como si hubieran existido desde siempre y lo siguieran igual que las propias cadenas del destino. No irradiaba una intención asesina ni una presión capaz de aplastar el espíritu de quienes lo observaban. Lo que emanaba de él era mucho más aterrador. La inevitable certeza de que toda vida, sin excepción, acabaría encontrándose con aquella figura. La entidad descendió lentamente hasta reunirse con los demás guardianes y realizó una silenciosa reverencia. No hizo falta que pronunciara una sola palabra. Todos conocían su nombre. Death. Un NPC de nivel 100, un no muerto que había recorrido el largo y complejo sendero de la nigromancia hasta alcanzar su máxima expresión. Tras dominar prácticamente todas las clases relacionadas con la magia de la muerte, había obtenido el rarísimo empleo especial conocido como Eclipse, considerado el pináculo absoluto de la nigromancia. Sin embargo, lo más curioso era que Death ni siquiera era un guardián de piso. Su programación nunca lo vinculó a un lugar específico. Mientras los demás permanecían custodiando sus respectivos dominios, él recorría libremente Bloodstained, deambulando por pasillos, murallas, criptas, jardines y los interminables corredores del castillo con la paciencia de alguien que simplemente aguardaba el momento inevitable. Su residencia era la antigua Torre del Reloj, una estructura que, según el propio roleplay del gremio, albergaba a la diosa de la vida. No como una huésped, sino como una prisionera, encadenada eternamente frente a la muerte. Después de todo, mientras la vida continuara existiendo, la muerte jamás podría abandonar su lado. Con todos los lugartenientes finalmente reunidos, una breve mirada fue suficiente para que comprendieran que el momento había llegado. No hizo falta una orden. Uno tras otro comenzaron a arrodillarse frente al trono de obsidiana, llevando una mano al pecho como muestra de la lealtad absoluta que profesaban a la mujer sentada ante ellos. La primera en hablar fue la pequeña Goblin. Merma Dientes de Oro. Señora del Gran Coliseo, me postro ante usted. Tras ella, la imponente caballera inclinó respetuosamente la cabeza. Barghest, Gran Maestre de los Perros Negros, me postro ante usted. La gigantesca Oni realizó una elegante reverencia. Ibuki Douji, Reina de los Onis, me postro ante usted. A continuación, el científico apoyó una rodilla sobre el suelo sin apartar la vista de su señora. Frederick von Frankenstein, Gran Científico de Bloodstained, me postro ante usted. A ambos lados del trono, Euriale y Steno permanecieron firmes en sus puestos. Sin abandonarlos, ambas se arrodillaron al unísono. Euriale Gorgón, Guardiana del Abismo, me postro ante usted. Steno Gorgón, Guardiana del Abismo, me postro ante usted. Detrás del trono permanecía Medusa. Su gigantesco cuerpo serpentiforme le impedía realizar una reverencia convencional, por lo que se limitó a inclinar lentamente la cabeza. Aquel sencillo gesto bastó para expresar el mismo respeto que el resto de los guardianes. Medusa Gorgón, Guardiana del Abismo, me postro ante usted. A su lado, Asterius dio un par de pesados pasos hacia atrás antes de arrodillarse con visible esfuerzo. Incluso con su limitada inteligencia comprendía perfectamente la importancia de aquel instante. Asterius, Guardián del Abismo, se postra ante usted. El silencio volvió a adueñarse del salón. Entonces Death avanzó un único paso. Jamás había poseído una voz con la que expresar sus pensamientos. Nunca la necesitó. Con una delicadeza impropia de su aspecto, tomó una de las pequeñas jaulas que colgaban de su cintura. En su interior, una diminuta llama verdosa oscilaba lentamente. La elevó hasta la altura de su capucha, realizando con aquel gesto el equivalente a una profunda reverencia. Death, el ocaso de la vida, se postra ante usted. El pequeño felino agitó suavemente las colas antes de sonreír bajo la enorme ala de su sombrero. Miau Félix de Raíz, Gran Mago de Bloodstained, última defensa del castillo, la gran catástrofe. Se postra ante usted. Finalmente, solo quedó un individuo en pie, Mordred.
El caballero avanzó hasta colocarse frente al resto de los lugartenientes. Allí hundió una rodilla contra el suelo mientras llevaba el puño al pecho de su armadura e inclinaba profundamente la cabeza. Mordred, rey de la escarcha, comandante de los lugartenientes, heredero de Bloodstained, me postro ante usted. Mi señora, guardó un breve silencio antes de continuar. Por voluntad expresa de vuestra excelencia, los principales lugartenientes del gran castillo de Bloodstained comparecen hoy ante su presencia. Juramos ofrecerle nuestra lealtad absoluta, nuestros cuerpos, nuestras almas, y nuestras eternas vidas, todo cuanto somos. Le pertenece. El salón entero quedó sumido en un profundo silencio. Mordred inclinó todavía más la cabeza antes de pronunciar los títulos de aquella a quien todos servían. Ante usted, el dragón de la calamidad, el azote del mundo, nuestra única y eterna soberana, Lady Uriel. Sentada sobre el trono de obsidiana, Uriel permaneció inmóvil. No respondió de inmediato. Sus ojos azul celeste comenzaron a teñirse lentamente de un intenso rojo carmesí, mientras una presión insoportable se extendía por cada rincón del abismo. El aire se volvió denso. Las sombras se retorcieron alrededor del trono. La oscuridad misma pareció inclinarse ante su dueña. Durante aquel breve instante resultaba imposible creer que la figura sentada sobre aquel trono hubiera sido, en otro tiempo, una simple jugadora de Yggdrasil. No, ante los ojos de todos los presentes. Aquella existencia era la auténtica señora de las sombras. Suplicaba que la fueran a ayudar. Todo el mundo quiere que se cumpla su necesidad. Sobre sus ojeras lleva arrugado el antifaz, con un traje viejo ceñido al reglamento. Lo justo defiendes con loco Mayday, siendo imprudente el vuelo emprende. Eso está cool, el tiempo corre y eso tú